¿Estás buscando el mejor aspirador con capacidad de fregado del mercado? ¿El que ofrece el mejor acabado? Pues quédate con nosotros porque tenemos un Dyson recién salido del horno que te va a flipar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Hoy tenemos en nuestro banco de pruebas, en nuestro canal, en nuestra sección de hardware, el Dyson V15 Detect Submarine, el aspirador más avanzado hasta el momento de Dyson, que incorpora un novedoso cepillo de fregado o cepillo con capacidad de fregado para conseguir el mejor acabado en suelos duros. Obviamente, si ya has visto la review del V15 Detect Absolute, vas a encontrar muchísimas similitudes con el mismo, puesto que básicamente estamos ante la misma máquina a la que se le han incorporado sensores y este nuevo cepillo, que es básicamente en lo que más hincapié vamos a hacer. Como siempre, comenzamos desgranando los diferentes puntos que hacen que nos parezca un aspirador muy interesante. Sabemos que el precio es elevado, pero también pensamos, y ya os lo adelantamos antes de llegar a las conclusiones finales, que merece muchísimo la pena. Y comenzamos por, obviamente, el cepillo estrella, que es el que consigue ese fregado, que se ha denominado Dyson Nautic, que friega los suelos duros con un sistema que permite o que moja uniformemente el cepillo para que sea más uniforme y consiga una mejor limpieza. Además, cuenta con un depósito o un sistema que nos garantiza que solamente se va a utilizar agua limpia, la cual podemos añadir incluso detergente, y por lo tanto nunca vamos a utilizar agua sucia, por lo que el resultado va a ser mucho mejor. Cuenta con un sistema de escurrido del cepillo muy eficiente, lo cual nos garantiza que no se van a quedar las típicas marcas en forma de rayita o el suelo empañado, como se suele llamar de forma más común el suelo, consiguiendo la mejor limpieza, teniendo una autonomía con un único depósito de agua de hasta 110 metros cuadrados, por lo que, bajo mi punto de vista, no vas a tener ningún tipo de problema de quedarte sin agua en una única limpieza. Obviamente este tipo de cepillos puede atrapar partículas pequeñas, pero se recomienda que se aspire muy bien el suelo antes de empezar a fregar. Siempre se barre antes de fregar, como decía mi abuela, para conseguir el mejor acabado posible, garantizando el uso de agua limpia siempre, pudiendo utilizar detergente y el mejor acabado. Obviamente, para aspirar antes de fregar, lo más interesante es tener el cepillo con haz de luz integrada, que ya vimos en el V15 Detect Absolute, que nos ilumina el suelo con un haz láser de color verde para que incluso las partículas más pequeñas salgan a la vista y no tener que estar ahí mirando atrás la luz, consiguiendo verlas y, por tanto, en el caso de que se escaparan a la potencia succionadora del Dyson V15 Detect Submarine, poder atraparlas sin ningún tipo de problema y dejar el suelo perfectamente limpio para después empezar a... Además de esto, encontramos otra serie de accesorios o cepillos que ya hemos visto en más de una review, como el cepillo Digital Motor Bar, que succiona rápidamente el pelo de las mascotas y lo desenreda automáticamente para que puedas limpiar tus alfombras en profundidad sin ningún tipo de problema. Y en lo referente a las tecnologías que hacen que el aspirador sea extremadamente interesante, encontramos un sensor acústico que cuenta las partículas de polvo que pasan por la entrada del colector 15.000 veces por segundo y aumenta la potencia de succión cuando detecta más polvo, para poder alcanzar ese equilibrio perfecto entre potencia de succión y autonomía, ya que si ajustas la potencia a la cantidad de suciedad que hay, podrás estar trabajando o estar limpiando durante más tiempo, consiguiendo, eso sí, siempre una limpieza simplemente impecable. Además, tenemos una práctica pantalla LCD en la zona trasera del aspirador, que nos va a permitir configurar la potencia de succión deseada o la sensibilidad de este sensor, ver la autonomía en tiempo que nos queda y también en porcentaje cuando iniciamos la carga. Y también encontramos una batería, ya que hablamos de la carga, una batería intercambiable para poder sustituirla por una nueva en caso de que ésta ya haya degenerado y pasado mayor vida, sin tener que mandar el aspirador a un servicio de atención técnica, un SAT, para que nos la cambie. Será darle una pestañita, sacarlo y cambiarlo.
En lo referente a los modos de aspiración encontramos el modo Eco, el modo Medium, que es para un aspirado intermedio, pudiendo llegar hasta los 40 minutos de autonomía. El modo Eco nos llega hasta los 60 y el modo Boost, en el que es para cuando tenemos muchísima suciedad y necesitamos exprimir al máximo el motor del aspirador, desatando los 14 ciclones y los 220 vatios con una autonomía de tan solo 10 minutos. Y ya que hemos hablado de esos 14 ciclones, decir que puede generar hasta 100.000 Gs para eliminar las partículas del flujo de aire, contando con un motor Dyson Hyperdymium que alcanza las 125.000 revoluciones por minuto, teniendo la tecnología Dyson DLS que monitoriza 360 veces por segundo la resistencia a la barra del cepillo y adaptando la potencia de manera inteligente para atrapar el polvo en los suelos duros, alfombras y aumentar la autonomía. Si continuamos con el cepillo, o lo que es dentro del bloque, el contenedor en el que almacenaremos la suciedad aspirada por el aspirador, cuenta con una capacidad de 0,76 litros, por lo que como norma general vamos a tener capacidad más que suficiente para realizar una limpieza completa y profunda de todo el hogar sin tener que estar vaciando el depósito. No obstante, como en todas las Dyson, que al menos todas las que he probado yo, el vaciado es muy sencillo, basta con tirar de una palanquita, se abre y lo vacias, es muy sencillito. Y por lo que si vas a tener que hacer una limpieza muy grande en una estancia o en una casa en la que había muchísima suciedad, no te va a quitar demasiado tiempo el vaciar el depósito, puesto que es grande, fácil de vaciar, fácil de extraer completamente para limpiar por completo el aspirador y sin ningún tipo de problema, con un uso bastante intuitivo. En lo referente a los accesorios ya hemos visto el cepillo que friega o el Dyson Nautic, el Digital Motor Bar, que hemos dicho que es ese que tiene un rodillo que desenreda automáticamente el pelo de las mascotas para que poder limpiar sin ningún tipo de problema. Un mini cepillo motorizado que es parecido al Digital Motor Bar, pero mucho más pequeñito para aspirar otro tipo de estancias, como pueden ser sofás o incluso en el coche. Yo personalmente es donde más lo uso, para la alfombrilla del coche, quitar los pelitos y el polvo que se queda dentro es simplemente brutal, incluso la tapicería. Y una rinconera, que en este caso viene integrada, y un accesorio multifunción o cepillo de celdas, que es ese accesorio todo en uno, con el que acabamos haciendo todo lo que queremos hacer y no sabemos muy bien qué cepillo utilizar. Y dicho todo esto, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. El V15 de Tech Absolute nos pareció un aspirador simplemente impresionante, gracias a su potencia de aspirado, las tecnologías que incorpora tanto de sensores como en el motor para conseguir esa potencia de aspirado brutal y adaptarla, regular esa potencia para tener la mejor autonomía, manteniendo unos resultados increíbles. Y obviamente esta V15 de Tech Submarine cumple con todo esto, cumple con todo eso, es impresionante al nivel limpieza en seco, es inmejorable hasta que saquen otra mejor con tecnologías nuevas, pero hasta el momento es lo mejor que hay en el mercado para realizar limpiezas en seco, y además incorpora el que para nosotros es el mejor cepillo para fregar esos suelos duros utilizando tu aspirador, puesto que te garantiza un secado completo para evitar que el suelo se quede empañado, la utilización de agua limpia para que luego no huela a rancio en el caso de que seamos un poquito cabecitas, por decirlo de una forma no ofensiva, y se nos olvide cambiar el depósito de agua. Podemos utilizar detergente para esa suciedad más incrustada, para dejar ese aroma perfumado que tanto nos gusta, y el agua, y obviamente el cepillo se escurre muy bien y va a un depósito aparte de agua sucia para que no se mezcle con el limpia y conseguir un fregado simplemente superior. Por todo esto, y a pesar de que sabemos que no es un aspirador precisamente barato, consideramos que toda la tecnología, todo lo que incorpora, esa autonomía de hasta 60 minutos en el modo eco, esa regulación automática de la potencia, ese fregado inmejorable, ese aspirado tan brutal, merece los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio. Bajo mi punto de vista es ahora mismo el mejor aspirador inalámbrico que puedes comprar. Muchas gracias por haber visto todo el vídeo. Como siempre, agradecemos el feedback en forma de deditos arriba si te ha gustado y comentarios con dudas en el cajón de comentarios, y un saludo.